Son exactamente las 19 horas con 3 minutos. 3, 2, 1. Carrera electoral comienza desde este minuto. Nuestros agradecimientos a cada uno de ustedes que permanecen en sintonía de Radio Énfasis 95.5 en nuestra señal abierta para toda la provincia de Marga Marga y en nuestra señal online www.radioénfasis.cl, y ahí nos puede escuchar en Chile y el mundo, por supuesto, de todo lo que está ocurriendo en materia electoral, que estamos convocados el 11 de abril. El 11 de abril, 4 son las elecciones, 4 en una. 4 en una vamos a tener en esa oportunidad la posibilidad de elegir gobernadores de cada región. Vamos a elegir concejales, alcaldes y constituyentes. Gracias al señor José Antonio Pepe Valdivia, que está a cargo de la puesta en el aire, y también damos la bienvenida a la periodista Beatriz Núñez. ¿Cómo estás, Bea? Gusto de saludarte. Hola, Víctor, muy buenas tardes igualmente. Muy bien, aquí estamos, genial, muchas gracias por la bienvenida. Hola, Pepe, también un saludo grande para ti. ¿Y cómo están todos nuestros auditores? Aquí estamos felices de partir este día martes con 321 Carrera Electoral en Radio Énfasis 95.5. Ayer no estuvimos al aire, pero ahora vamos a tener el programa, y eso le informamos a todos, de martes a viernes, ¿verdad? Así es. En el mismo horario, pero los lunes no nos podrán escuchar. Bueno, en ese horario no. cosas nuevas que hay con respecto a la elección. Yo mencionaría, para empezar, dos, Bea, mientras estamos haciendo esfuerzos infructuosos para comunicarnos y contactarnos con quien es nuestro entrevistado. Lamentablemente es la segunda oportunidad que tenemos dificultades con él. Me da la impresión que está en terreno, no hay posibilidades de contacto con él, ni telefónicamente, ni vía Zoom, ni vía WhatsApp. No sé en qué parte debe estar haciendo puerta a puerta, pero me imagino que está en eso. Vamos a esperar entonces tranquilamente que nos contacten. Pero te decía yo, Vea, que hay dos noticias relevantes que me gustaría mencionar. Y esto creo que ya lo conversé una en la mañana. Y el Consejo Nacional de Televisión sorteó ya el orden de la franja de elección de convencionales, pueblos indígenas. Ellos son los que van a abrir el espacio a partir de este viernes, ¿ya? Así Sí, es 12 de que marzo. vamos entonces a tener esta franja electoral en los canales de televisión. Obviamente que todos están eh, invitados, entre comillas, a que puedan transmitir esta franja electoral, que es una ley. No hay, aquí no hay opción de decir sí o no, sino que es una ley, y efectivamente para dar a conocer. Y la otra noticia, y te doy la palabra luego, Bea, para que podamos conversar respecto a estos dos temas que son relevantes. Uno que comentaba en la mañana, que tiene que ver con el aporte del Estado a los partidos políticos, que de verdad me dejó una sensación de no buena, quiero decir, no buena. El hecho de que el Estado le haya entregado a los partidos políticos sin ningún, me imagino, instrucción en qué puedan o no gastar los dineros de los partidos políticos. Sí, son 10.000 millones de pesos los que fueron a parar a los veintitantos o 30 partidos que están inscritos en CERVEL, y que, a modo de ejemplo, yo lo decía en la mañana, por cada elección los partidos recibieron una cantidad de dinero. En el caso de quien está en el primer lugar es Renovación Nacional, son 1.686 millones que recibieron, y que seguramente son para el partido, derechamente. ¿En qué lo van a gastar? No tienen ninguna obligación de decir en qué lo van a gastar. Y esos son dineros del impuesto. Y lo segundo, que no son dineros para los candidatos, porque la gente puede pensar, no, estos son los dineros que se le pasan a los partidos para que apoyen a los candidatos. No, no es así.
Ellos verán si lo gastan o no, ese es un tema, pero no es obligación que deban gastarlo los candidatos, porque los candidatos, una vez que hacen la inversión, pueden definitivamente entonces cobrar esos dineros de acuerdo a los votos que saquen en el día de la elección. Vea. Ya, mira, sí, con respecto a la primera, al primer tema que planteaste de la franja electoral, que comienza efectivamente el 12 de marzo y hasta el 8 de abril, esta franja electoral hubo una gran polémica por el tema de incluir a los independientes. El Congreso despachó la reforma para otorgar más tiempo a los candidatos independientes a la Convención Constitucional y quedó establecido que se determinará un segundo a cada candidato independiente en la lista o fuera de esta, distribuidos a cada candidato de partes iguales. Entonces esto también produjo, bueno, sin debate y por unanimidad, de hecho el Senado aprobó el proyecto de reforma en materia de propaganda electoral, porque efectivamente es una ley. Quedó en condiciones, por lo tanto, de convertirse en ley una vez que sea remitido al presidente de la República para su conocimiento y publicación. La idea matriz de la norma es el contribuir a una mayor equidad en la distribución del tiempo de la franja electoral entre candidatos afiliados a un partido político y candidatos independientes. Efectivamente es un tema porque no necesariamente porque seas independiente puedes quedar fuera de una franja que te corresponde tanto como a alguien que pertenece a un partido político, pero bueno, eso está en discusión como ley. Por otro lado, con respecto también a la franja electoral, anterior a esto, ¿no? La Comisión de Constitución aprueba en general el proyecto para extender las candidaturas independientes. Y se determinará entonces un segundo a cada candidato para que tengan en el fondo la posibilidad de en ese momento también aparecer en esta franja, que comienza el 12 de marzo para todos los candidatos. ¿Qué más? El Consejo Nacional de Televisión establecerá la forma en que se les informará de uso del conjunto del tiempo en la franja por las listas de candidaturas independientes. Y eso, con respecto a la franja electoral, yo creo que es como un resumen de lo acordado, de la ley como tal, y de la fecha en que, en que aparecerán. Con respecto a lo del gasto electoral, si tú te vas a la definición como tal, se entiende todo desembolso o contribución de dinero efectuado por el precandidato en lo que corresponda el candidato, un partido político o un tercero a su favor, y eso está establecido en el artículo 2 de la ley 19.884 y se entiende que es en un periodo electoral que vence el plazo para declarar las candidaturas, ¿no? Y el día de la elección que corresponde, que en este caso es el 11 de abril. Entonces, claro, hay una clasificación de gastos para propaganda y publicidad, donde pueden estar en prensa escrita, en radios, bueno, en los medios de comunicación en general, en material impreso, todo lo que ven en carteles, banderas, qué sé yo, elementos de material impreso en general. Luego también hay un gasto destinado en ese sentido también, en ese mismo sentido, a las encuestas que se hacen electorales, los derechos de uso o arrendamiento de bienes, inmuebles destinados al funcionamiento de los equipos de la campaña, los gastos de desplazamiento, los gastos por crédito con instituciones financieras, los gastos menores, por ejemplo, los trabajos que se hacen en una campaña, el puerta a puerta, las atenciones en los stands, que muchas veces vemos a los candidatos. Todo eso, en definitiva, compone o clasifica todos estos gastos electorales. Ok, gracias Bea. De verdad que es un tema para largo, pero ya tenemos
en el estudio virtual a nuestro entrevistado del día de hoy, nuestro invitado, que es el candidato a constituyente por el Distrito 6, Jorge Correa Sutil. Yo le pediría, por favor, si es tan gentil, que coloque el teléfono de forma horizontal, Jorge Correa. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Candidato, me escucha? Estamos con algún problema de conexión. Ahora lo escuchamos perfectamente. Muy Ahora bien, lo escucho. ¿Cómo está usted? Muy bien. Si es posible que coloque el celular de forma... Ahí sí. De todas maneras, la visión no es muy buena porque voy en auto entre una ciudad y otra. Me imagino, es lo que estábamos hablando con nuestros auditores, que claro, la comunicación es difícil y el terreno es arduo, seguramente. Así es. Y muy extenso, muy extenso. Desde San Felipe hasta Petorca, imagínese. Maravilloso. Candidato, le quiero presentar a la periodista Beatriz Núñez, quien también comparte este estudio con nosotros, y por supuesto preguntarle primero que nada, y después de que le presente a Bea, le hago la primera pregunta. Bea. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Beatriz, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Encantada de que esté en nuestro programa, Carrera Electoral. Muchas gracias. Así que, bueno, ¿parto yo o partes tú, Víctor? No, partimos juntos porque queremos saber, ya sí. Estuvimos con Jorge Correa Sutil y me gustaría que nos diera un poco el detalle. Él me acaba de mencionar que está entre Petorca, San Felipe. Específicamente, cuéntenos un poco, muy sucintamente, qué es lo que ha estado haciendo en terreno, Jorge. He pasado el día en La Calera, he estado en volanteo por algún rato y luego en 2 reuniones con TIN. En todas he percibido frustración con el sistema político, que yo creo que es lo que explica y justifica que estemos en un proceso constituyente. Mucho malestar con el abuso, mucho malestar con la incapacidad del Estado de ponerle freno a esos abusos, mucho malestar también con el sueldo de los parlamentarios, malestar con las dificultades en materia de agua, que al parecer se está, o lo que la gente plantea, ¿no es cierto?, es de que muchos se están aprovechando de los derechos de agua concedidos para sacar mucho más agua. En fin, en seguridad ciudadana también bastante reclamo contra los carabineros, en el sentido de que todos saben dónde se vende la droga, pero los carabineros no hacen mayor cosa. Sí, claro. Y yo diría, todo eso me representa a mí, o me sitúa a mí en la idea de que lo que necesitamos es reconstituir el Estado, reconstituir el pacto social para que el Estado sea más fuerte, sea más potente, enfrentar los abusos y más capaz de fiscalizar también y de prevenir la... Ok, tenemos algunas dificultades, intermitencias en la transmisión, estamos haciendo el esfuerzo, por supuesto, para escuchar este recorrido que está haciendo el candidato. Pregunta cortita, ¿cuándo está por Villa Alemana, Quilpué, Limache, Olmué? ¿Me escucha, Jorge? Jorge, ¿me escucha? Estuve en Limache. Sí, estamos con problemas. Sí. No estoy escuchando bien. Perfecto. ¿Hay problemas? Nosotros tenemos intermitencia. Respecto Yo lo escucho bien. Perfecto. Te pido mis disculpas. Estuve en Villa Alemana la semana pasada y también en Quilpué y en Limache. Perfecto. Quiero partir con una pregunta para darle después la posibilidad a Bea que le haga la consulta que estime conveniente. Quisiera consultarle respecto de el gobierno y la administración interna del Estado, Jorge, debería establecer requisitos mínimos para ingresar al servicio público, desde elecciones de core, pasando por los concejales, los alcaldes, los gobernadores, los congresistas, los presidentes de la República. ¿Debería haber un requisito mínimo? El requisito es muy abierto porque se trata de que haya la mayor libertad para elegir y ser elegidos. La democracia se funda
en la noción de que somos todos iguales ante la ley y al momento de colocarnos para votar, nuestros votos valen igual y al momento de ser elegidos también cualquier persona puede serlo siempre que reúna requisitos mínimos. Esto es tener mayoría de edad y no haber sido nunca condenado a delito que merezca pena aflictiva. Son las únicas razones y yo tiendo a defenderlas. Algunos dicen que es mejor poner requisitos de estudios universitarios u otros para que las personas puedan tener mayor capacidad, pero yo creo que son los electores los que deben juzgar quiénes son los capaces y quiénes no son capaces, pero yo no pondría requisitos de estudios universitarios para ningún cargo público. Y de tal modo, Jorge, si bien es cierto, hoy día tenemos un Congreso que realmente está cuestionado, y está cuestionado justamente porque los requisitos, aparentemente los ciudadanos o los que votaron no estuvieron atentos para saber cuánto conocimiento tenía cada uno. Sí, y ese es un problema que radica en los ciudadanos sobre todo, ¿eh? Pero prima facie, o sea, a priori, o sea, antes de que la gente escoja, a mí me parece muy difícil poner requisitos de estudios o de qué sé yo. Eso se parecería más bien a una aristocracia que a una democracia. Sí, Jorge, pero yo no le hablo de estudio, por ejemplo, el hecho de que siempre se ha pedido y se han resistido, por ejemplo, hacerse el test de droga. No, ese debiera ser obligatorio. Toda la administración pública lo tiene y no hay ninguna razón para que los parlamentarios de Chile no estén sujetos al mismo examen. A mí me parece injusto e indebido que esa regla ellos la salten. Vea. Sí, estamos conversando en el programa del día de hoy con Jorge Correa Sutil, candidato a constituyente. Candidato, nosotros lo conocemos y muchas personas también saben de su trayectoria, pero yo quiero recordar que es abogado y que usted se ha destacado en la lucha contra la dictadura durante el gobierno de Patricio Aylwin, se ha desempeñado como secretario de la Comisión RETIC y durante la presidencia de Ricardo Lagos fue secretario del Interior. Además, fue decano de la Universidad Diego Portales en Derecho, tiene mucha trayectoria y experiencia en política, tiene una larga historia de trabajo en política en materias constitucionales. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo con su experiencia con los candidatos a constituyentes que hoy día tienen 20 o 25 años y han trabajado muy poco en términos constitucionales? ¿Cómo se puede equilibrar ese conocimiento? Sí, yo insisto en que el mérito deben juzgarlo las personas que eligen. Algunos de ellos quieren premiar la juventud, otros van a premiar la trayectoria, y en ese caso yo entro, creo que por una larga historia, por mis años y porque he tenido una larga carrera académica como abogado y también en el área pública. Pero yo me alegraría si la convención fuese variopinta, o sea, si contuviera en sí personas, desde luego va a contener tantas mujeres como sí, con la ley de paridad. Va a contener personas del... Sí, alguna forma también de inclusión de jóvenes y de otras características. Piense también que van personas con discapacidad. Sí. ¿Cree usted que las constituciones pueden sustituir las políticas sociales para satisfacer los derechos económicos sociales? No, en eso yo he sido enfático y quisiera insistir en ello. A mí me parece que la Constitución debe determinar quién y cómo resolvemos los problemas que tenemos en común, pero no debe resolverlos por ella misma, porque la Constitución está llamada a durar 40 años, y a durar 40 años con la apertura suficiente para que personas de distinto color político ganen las elecciones. Por lo tanto, no me parece que la Constitución deba ser rígida en materia de políticas públicas. Yo creo que las políticas sociales tienen que ser aprobadas por el Congreso Nacional y deben respetar las mayorías que periódicamente se elijan. Entonces debemos tener una Constitución amplia, una Constitución en que quepan con comodidad todas las personas que en el futuro pensemos pueden estar en el poder, y pensar también en las condiciones que podamos tener en 40 años más. Yo creo que nos cuesta mucho imaginar a la velocidad que van los cambios, la realidad que el país va a tener.
en 40 años más. Entonces, esa misma razón debiera ponernos tímidos, diría yo, en elaborar demasiadas políticas públicas en el texto constitucional. Sí, pero en ese sentido la gente que votó apruebo tiene muchas altas expectativas con respecto a lo que va a ser entonces la Constitución. ¿Es realmente una carta en blanco desde su punto de vista? Tiene muchas expectativas y esas expectativas tienen que ser satisfechas, pero no mediante fórmulas específicas de políticas públicas, sino en la capacidad que tengan de articular un Estado musculoso capaz de hacer no tenemos cargo de esos problemas. Así que ahí lo tenés. Sí. ¿Tiene problemas? Sí, me gustaría que repitiera porque la última parte no la escuchamos. La última parte. Si fuera tan gentil, repetir lo que acaba de mencionar. Sí, decía, ¿me escuchan bien ahí? Ahora sí. Sí, decía que la Constitución no debe elaborar ni debe casarse con determinadas posiciones ideológicas porque el país va a cambiar mucho en 40 años y la verdad es que sería muy arrogante suponer que las fórmulas que tenemos hoy día para enfrentar los problemas de salud, de educación o de previsión van a ser las mismas que en 40 años más. La Constitución tiene que establecer esencialmente cómo se solucionan los conflictos sociales, pero no solucionarlos por sí mismos. O sea, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué pasa en relación a la Constitución? Me refiero, con la ley de transporte, de la AFP, de educación, de salud. Todas esas leyes deben ser enfrentadas con leyes y con reglamentos, solo con leyes que además tengan suficiente presupuesto. Esa es una materia que la Constitución no puede tener. La Constitución no puede calcular el presupuesto para destinar determinada cuestión de educación o de salud o de previsión. Eso van a tener que hacerlo las leyes después de la Constitución, pero la Constitución sí puede tener un mejor Estado para hacerse cargo de aquellas cuestiones. Estamos a esta hora conversando con el candidato constituyente Jorge Correa Sutil, quien gentilmente ha recibido nuestro llamado telefónico aquí en Carrera Electoral. Me gustaría, Jorge, consultar respecto de los poderes del Estado, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Servicio Electoral. Lo habíamos conversado, el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son los cambios que generalmente o generalizando se le debería introducir a estos organismos? Sí, a mí me gustaría un gobierno colegiado, con un presidente, pero con un gobierno colegiado tanto en la Contraloría como en el Ministerio Público. Me parece que tienen demasiado poder para entregárselo a una sola persona. En el caso del Poder Judicial, a mí me parece que en general está bien regulado en la Constitución. Les garantiza la suficiente independencia y tradicionalmente han gozado de ella con el actual texto constitucional. ¿Y el Tribunal Constitucional? Habíamos hablado de este tema. El Tribunal Constitucional yo creo que debe permanecer un Tribunal Constitucional, que es imposible pensar en un país donde rige efectivamente la Constitución y no haya un tribunal para declarar que el legislador la ha vulnerado. Así que soy un convencido que el Tribunal Constitucional debe permanecer, pero yo le quitaría el control preventivo obligatorio, o sea, el conocimiento de los proyectos de ley sin que nadie reclame, y cambiaría en parte importante su composición. Jorge, una pregunta más respecto de estos mismos temas. La gente, hoy día, voy a partir al revés, la gente se queja fundamentalmente y el gran problema que tiene nuestro país hoy día es la seguridad. ¿De qué manera pudiera intervenir a través de la Constitución que se pudiera llegar a un punto en que la seguridad de los ciudadanos esté garantizada en la Constitución? Me parece muy importante tu pregunta, Víctor. La verdad es que si hay un tema que se reitera a lo largo y ancho de todo el territorio que yo cubro, ese es el de los problemas de seguridad ciudadana. Allí hay dos tareas, me parece a mí, fundamentales. La primera dice relación con la policía. En ese sentido, la policía está actuando mal, creo yo, está actuando deficientemente en cuanto tiene sistemas de intromisión en los grupos de drogas muy débil.
la ley les entrega la facultad para actuar como agentes provocadores. Esto es, les permite ir a comprar droga vestidos de civil con una cámara y con eso acopiar pruebas. En general la gente dice, mire, si todos sabemos dónde se vende droga, pero nadie va a pillarlo. Entonces a mí me parece que sería sencillo desbaratar bandas mediante ese sistema. Entiendo que hay un riesgo para Carabineros porque tienen que ir a comprar la droga y si los pillan van a recibir represalias fuertes. Pero creo que deben tomar ese riesgo. Y enseguida me parece que tenemos mucho todavía por hacer en materia de prevención del delito. En esa cuestión yo le otorgo gran importancia a los municipios. Es necesario e indispensable que tengamos escuelas de reinserción también. Hay 300.000 niños en Chile que están fuera del sistema escolar y esos niños son carne de cañón para los grupos narcotraficantes. Vea. Y con respecto a lo mismo que estamos mencionando de la seguridad, pero en este caso yo me voy a un tema bien actual que se produjo desde luego con todas las marchas durante el estallido social y cuando comenzó todo esto, pero hoy día está un poco fuera de control la situación. Con lo mismo que ha pasado, por ejemplo, y que ha generado una polémica también por las diversas reacciones, con la quema el intento de quema del monumento de Baquedano. ¿Cuál es su opinión y cómo ve que están gestionando de alguna manera el tema, tanto el gobierno, las Fuerzas Armadas, con la misma carta que se envió, y también por ejemplo, con las declaraciones que hizo la candidata a presidente del Partido Socialista, Martínez, que ella desde luego le pediría la renuncia al comandante en jefe del ejército? Entonces, al final, de alguna manera pelean o discuten una situación paralela a lo que realmente es el hecho en concreto. ¿Qué le parece a usted? No me pareció el general en jefe del ejército tomando posiciones públicas. Para eso está el ministro de Defensa y los generales le plantean al ministro de Defensa para que responda. No creo que sea suficiente para pedirle la destitución, pero sí me pareció muy negativo. Creo que es un mal precedente y que debe ser el último precedente y así se lo debe representar el ministro de Defensa. En cuanto a la actuación de Carabineros, a mí me parece que Carabineros ha tenido que ir aprendiendo en el camino. La verdad es que nunca habíamos tenido que enfrentar situaciones como las que hemos enfrentado en la Plaza Italia en Santiago y en muchos otros lugares, en Valparaíso, desde luego. Bueno, y para qué decir, ¿no es cierto?, con la quema de la municipalidad en Quillota. Ahora, lo que yo quisiera plantear es que Carabineros ha ido aprendiendo en el camino, pero tiene que aprender más rápido todavía, porque la verdad es que o se pasa en el sentido de usar balines de goma o es sobrepasado. Y esa cuestión no debe tolerarse. En el momento en que comienza un incendio en la estatua del general Baquedano, Carabineros tiene que intervenir de inmediato, lanzar el carro lanzaagua y si es necesario el gas lacrimógeno y disolver esa manifestación porque ya dejó de ser una manifestación y pasó a ser una barbarie o un vandalismo. Y los actos de barbarie y vandalismo simplemente no son tolerados por nuestro sistema jurídico. Estamos de a esta hora alguna conversando. manera, sí, perdona Víctor, solo un segundo. ¿Cree que de alguna manera que entonces falta, porque eso fue lo que pasó también en las manifestaciones ayer con el Día de la Mujer, que era una concentración pacífica, hasta que otra vez fueron hombres a quemar con un nuevo intento el monumento? Y entonces sí intervino Carabineros, sí hay gases lacrimógenos y lo que usted menciona, pero ¿no ha faltado entonces una condena más categórica a los hechos de violencia, que por otro lado lo mismo que planteaban anteriormente con la delincuencia? Sí, yo quisiera ver a todo el espectro político, y no me haga nombrarlos a cada uno, a los que yo creo que lo han dicho o no lo han dicho, pero todo el espectro político debiera tener una sola voz en esta materia, que es desautorizar el vandalismo. Por lo demás, estos actos de fuerza, de vandalismo, de violencia, lo único que hacen es limitar el derecho de reunión y la manifestación pacífica, porque menos gente va porque tienen temor
de que estos que van a realizar actos de violencia puedan afectarle a ellas. Entonces me parece que un movimiento como el 8M se vería muy beneficiado si efectivamente Carabineros pudiera identificar cada vez más a quienes hacen uso de la violencia y llevarlos a tribunales para que estos sean juzgados y condenados, y sin leyes de amnistía. Eso me parece que sería una pésima señal respecto de la violencia ejercida. Yo no valoro de ningún modo la violencia que se ejerció. Creo que la marcha de 2,5 millones de personas es lo que explica y justifica el cambio de cultura política que se ha producido en Chile. Me parece que es muy valioso lo que ha ocurrido, pero yo no valoro en caso alguno la violencia que se ha ejercido después de esa fecha. Estamos a esta hora conversando con el candidato a constituyente del Distrito 6, Jorge Correa Sutil, y estamos pasados en el tiempo, querido candidato. Yo le quiero dar un minuto para que usted pueda expresar lo que estime conveniente y de la experiencia que ha podido recoger en todo este trayecto que ha estado haciendo campaña en las distintas comunas del Distrito 6. Gracias, Víctor. No, solo agradecer, recordar nuevamente el día de ayer, Día Internacional de la Mujer. Me parece que si hay una revolución cultural que ha cambiado nuestra historia en los últimos 50 años, es la emancipación y la mayor dignidad de la mujer. Piense que hace 100 años no votaban, que en el primer gabinete de don Patricio Aylwin no había una sola mujer y a nadie le llamó la atención ni fue criticado por eso. Hoy día sería inconcebible una cosa así, que en el primer congreso había algo así como un 5% de mujeres y ahora estamos en el orden del 30%, pero queda sin duda mucho camino por recorrer en términos de igualdad salarial para igual trabajo y en materia de violencia intrafamiliar. Entonces quisiera despedirme haciendo un homenaje a las mujeres por todo lo que han avanzado y esperando de que esto siga siendo un movimiento pacífico que culturalmente alcance cada vez más consenso para la mayor igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias, Jorge. Mucho, muchas candidato, gracias. que le vaya muy bien y esperamos gracias a ustedes. Conversar más en otra oportunidad. Y nosotros seguimos acá en carrera electoral. Son las 19:36. Me mira feo, Pepe. Noemí Márquez, corredora de propiedades certificada, profesional en servicios y gestión.